Ok, y vamos a comenzar. Entonces, fíjense, ya estamos claros con lo que es capítulo uno, ¿verdad que sí? ¿O hay preguntas? ¿Tienen dudas de todo lo que tenemos que hacer en el capítulo uno, que sería la entrega del próximo domingo? Yo estoy clara en el capítulo uno, profe. Solo Ujú, puntualizo. Hoy vamos a entregar ujú. solo planteamiento del problema y el próximo domingo entregamos ese documento complementado con formulación del problema, objetivos, justificación y alcance. ¿Correcto? Exacto, eso es Ok, correcto. Eso ok, es correcto. Así ok. es. Bien, entonces vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el aparato crítico. Oh, ya, déjame volver, déjame abrirlo porque si no lo abro, pues imposible, imposible. Vamos a abrirlo aquí. Aquí está. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que cuando yo hablo de aparato crítico? Pues es precisamente todo lo que tiene que ver con citas, con las citas textuales y todo aquello. Vamos a ver, ya deben estar viéndolo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están viendo, Sí, muchachos? profe. Ok. Entonces, Sí, correcto, profe. cuando hablamos del aparato crítico de la investigación, hablamos de lo que es el método y la guía de investigación, lo que los estudiantes o uno como investigador debe considerar para hacer una investigación científica, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a revisar? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los elementos? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones? Y una aplicación práctica de lo que es el aparato crítico. Es cuando yo les digo, hay que sustentar, a eso me refiero, el aparato crítico de la investigación. Entonces, nos vamos. ¿Cuál es el concepto? El concepto del aparato crítico. Entonces dice, se refiere al conjunto organizado de los elementos textuales que permite fundamentar, ¿verdad? Aclarar, validar las afirmaciones que está haciendo el investigador, ¿ok? Identifica, incluye las citas, las referencias, las notas de pie, si se utilizara, otros recursos que establecen la base documental de eso, ¿verdad? Su función es esencial, es asegurar la transparencia, ¿verdad? La solidez de los argumentos. ¿Para qué? Para que los otros investigadores puedan evaluar, verificar y replicar esos hallazgos que ustedes como investigadores van a hacer. Bien, cuando yo les digo, yo veo, porque yo trabajo en esa área y me doy cuenta de que está sucediendo todo esto y por eso yo lo voy a investigar. Yo le digo, tienen que sustentar, ¿se acuerda? Yo le digo, tienen que sustentar, muchachos, hagan una entrevista, hagan revisión documental, si hay algún artículo en una revista, en un periódico, hasta por la radio, eso es sustentar. ¿Por qué? Porque le da transparencia a lo que yo estoy redactando. No es solamente Patricia como investigadora, o Yoli, o Lice, o María Ángela, o Carlos. No, lo están también viendo otras personas. Bien, por eso es importante lo que es el aparato crítico, por eso es importante sustentarlo. Porque yo digo, bueno, pero es que yo trabajo allí, yo conozco el área, yo tengo todo el conocimiento, sí, pero no solamente tiene que ver lo que tú estás viendo, también otras personas deben estar respaldando o sustentando lo que tú estás describiendo. Bien, seguimos. Bueno, en lo que aparte del aparato crítico es vital, ¿verdad? Para validar. ¿Por qué? Porque permite comprobar lo que realmente estoy diciendo para poder evidenciar. Bien, ok. ¿Cuál es la diferencia del aparato crítico y el marco teórico? ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces se confunden. Profesora, pero eso no es parte del marco teórico. No, no es lo mismo. Fíjense, ¿cuál es la función del aparato crítico? Proporcionar soporte documental y verificar la fuente. El marco teórico define el contexto conceptual. Cuando yo hago la cita, yo estoy citando algo que yo estoy redactando porque lo vi, porque hice una observación directa como método exploratorio, es válido. Yo observo,
Por ejemplo, que la gente ahora está teniendo más, el consumo de productos orgánicos, por ejemplo. ¿Sabes? Ahorita entonces la gente, no, que si es orgánico es mejor, entonces la gente comienza a consumir productos orgánicos. Bien, yo lo estoy observando. Yo hago una revisión exploratoria. ¿Qué es una revisión exploratoria? Me voy para el supermercado y me tomo la tarea de revisar si las personas prefieren consumir el producto orgánico o el producto procesado normal. Entonces me doy cuenta que sí, oye, sí, la gente está tomando el producto orgánico en su preferencia. Bien, yo hago mi observación y lo redacto. La gente, entonces, en una revisión experimental, exploratoria de la parte de la investigadora, en un muestreo de tantas personas, el 70% prefirió tomar el producto del estante donde están los productos orgánicos en comparación con los otros. Lo redigo yo porque yo me fui y lo hice. Pero no solamente me puedo quedar con eso. Resulta que Lice Vivas es una investigadora de consumidor, de comportamiento del consumidor, y ella ya ha hecho investigaciones y tiene artículos en revistas arbitradas, y Lice Vivas dice que se ha incrementado en los últimos 30, en los últimos 20 años el consumo de productos orgánicos, porque la gente descubre que la parte nutricional, me dice todo eso. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como investigadora? Cito a Lice Vivas en el estudio o en la revista donde yo tomé esa información. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es el aparato crítico. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos? Validar y fundamentar la información. Eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando me voy a la fuente, quién está investigando de eso y qué estudios tiene y dónde lo hizo, o sea, dónde lo está publicando, de dónde yo lo tomé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo el estudio de Jolie, yo digo, Jolie está investigando esto, pero es que ella sustentó porque fulanito de tal, que es en el área, también lo está diciendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Validar. ¿Cuáles son los componentes de un aparato crítico? La cita, la referencia, la nota de pie, ¿ok? En la parte del marco teórico son conceptos, son teorías y son antecedentes, que no estoy diciéndolo en el aparato crítico, ¿ok? No estoy definiendo, estoy citando lo que yo estoy diciendo en mi planteamiento del problema. ¿Cuáles son los resultados? Garantiza credibilidad y trazabilidad, mientras con el marco teórico aporta coherencia, profundidad interpretativa, ¿ok? Diferente. Nos vamos. ¿Cuáles son los elementos que componen el aparato crítico? Entonces, por supuesto, tenemos que trabajar con las normas APA. ¿Por qué APA? Porque, bueno, APA es el que trabaja en la universidad. La cita debe presentarse de acuerdo a cómo dice APA que debo presentar la cita. Las citas pueden ser de 40 palabras, menos de 40 palabras, si tiene, ahorita lo vamos a revisar. Dependiendo de eso, hay una norma, simplemente lo respetamos, ¿ok? Se debe mantener la consistencia, el mismo orden, la puntuación. Hay citas que son textuales. Cuando son textuales las debo colocar literal o puedo parafrasear la cita. Yo estoy viendo, reviso que Lisette Vivas trabajó el comportamiento del consumidor de productos orgánicos y ella hace su interpretación de su investigación, pero yo puedo parafrasear. Entonces yo puedo decir, parafraseando a Vivas Lisette, dice que el comportamiento, y no lo coloco textualmente, sino parafraseo lo que ella dice. Eso es válido y eso es parte o un elemento de una cita textual. Debo verificar datos como cuáles, quién lo hizo, ¿verdad? El año es muy importante, el título, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? La fuente, la fecha donde yo lo revisé, eso también. Y se debe respetar lo que son las normas APA. Ahorita lo vamos a revisar. Hay también notas de pie y son anotaciones explicativas. Nosotros en posgrado, no nos gusta o no es que no nos gusta, no está dentro del instructivo utilizar notas de pie. Algunas universidades sí lo consideran.
¿Qué es una nota de pie? Nota de pie es una aclaratoria que tú haces al final de la página, que es en letras pequeñitas que van numeradas. Tú puedes tener una nota de pie en una página, puedes tener 3 notas de pie y pones 1, 2, 3 y vas haciendo referencia. Eso es válido, pero normalmente nosotros nos gusta dentro del texto la cita, ¿ok? Este, ¿Cuáles son unas citas textuales y las citas parafraseadas? Eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dice, la cita textual reproduce literalmente fragmentos de una fuente, preservando su significativo original. Se emplean para respaldar argumentos, dar crédito y evitar plagio. Muy importante. Deben integrarse con señalamiento de autor, año, página, si se corresponde, además de una breve contextualización. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Parafraseadas, dice, reexpresan ideas con palabras propias sin alterar el sentido, demostrando comprensión. También requiere atributos al autor, año, y debe tener año de donde lo tomé, igualito, ¿ok? A veces se utiliza esto de parafrasear, yo se los coloqué aquí en la parte al final, porque a veces en los textos, cuando tú apareces cita textual, cita textual, cita textual, es como aburrido a la lectura. Entonces, a veces se hace, bueno, vamos a parafrasearlo para no poner puras citas textuales. Y se dice así, parafraseando fulanito de tal, tal cosa, ¿ok? Entonces, fíjese, aquí, cuando hablo de citas textuales, ¿verdad? Transcribo exactamente la idea del autor. Hay una norma. Si son mayores de 40 palabras, se mete Word y cuenta las palabras. Se escribe en párrafos separados. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy escribiendo, no puedo dejarlo en el mismo párrafo. Tengo que irme para el otro párrafo siguiente. Se escribe, ¿verdad? Con una sangría reducida. O sea, voy a hacerlo a 5 espacios, ¿verdad? No se encierran entre comillas, usan interlineado sencillo y se recomienda evitar el uso de citas superiores a 500 palabras. ¿Por qué? Pues imagínense 500 palabras de como cita, es demasiado, ¿ok? Cuando son mayores de 40. Me voy para Word, cuento las palabras, me doy cuenta que son mayores de 40, me voy para el párrafo, interlineado sencillo, margen estrecho y lo hago. Si son menores de 40 palabras, se escribe dentro del párrafo. Se escribe dentro del párrafo, se encierra entre comillas y se mantiene el interlineado que tenemos, ¿ok? Se recomienda variar la redacción de las citas haciendo énfasis en el año, contenido, autor, de acuerdo a la estructura del párrafo. Esos son cuando son citas textuales, ¿ok? Entonces, el aparato crítico, entonces, fíjese, aquí hay un ejemplo. Si es mayor de 40, tengo el autor, tengo entre comillas el año. Fíjese, Pressman 2005 dice, afirma que es importante crear software de calidad de tal manera que se cumpla el propósito que dio lugar al diseño y elaboración del mismo. Así considera que la definición de calidad aplicada al desarrollo del software consiste en, esa es la cita, cumplimiento de los requisitos, Fíjense que al final del párrafo, al final de la cita, coloca la página y el número de la página, ¿ok? ¿Cómo es el interlineado? Sencillo, ¿ok? Está con un margen menor, ¿bien? Entonces, esos son los aspectos que deberíamos considerar, ¿verdad? Si nos vamos para una cita menor, entonces decimos, fíjese, bueno, esto también es importante. Yo puedo hacerlo de esta manera. Yo puedo colocar el nombre del autor, el año y la página al final de la cita. Puedo hacerlo, ¿ok? Pero también puedo hacerlo como lo presenté en la pasada, ¿verdad? O sea, primero el autor y después abajo la página, ¿ok? Aquí, por ejemplo, fíjense, ponen apellido del autor a otra cosa. Solamente se coloca un apellido, ¿ok? Por ejemplo, Hernández Fernández Sampieri y colaboradores. Imagínense, esos son muchos. Entonces yo puedo poner Hernández y colaboradores. Tal cosa, la cita. Ese es el libro de investigación. ¿Sí? Te dirán quién es Hernández Fernández y Sampieri. Lo que pasa es que nosotros en investigación es así como la Biblia. ¿Ok? Entonces, en ese caso se coloca un solo apellido. Se coloca entre paréntesis
y se coloca al final la página. Esto es otro ejemplo, fíjese. Aquí está en la manera arriba, donde está todo colocado, el autor, el año y la página, y en el otro está a principio el autor y el año, y al final la página. Es válido. Cuando hablo citas parafraseadas, ¿verdad? Igual debo colocar el autor y la cita. Entonces, fíjese, la cooperativa Corredor Turístico de Las Rosas, según Chávez y Pérez, ese no es el Chávez de allá, ¿no? Es otro, en 2006, está conformada por asociación de 22 miembros que tiene como propósito comercializar y promocionar el corredor turístico de Las Rosas a través de los productos elaborados de las zonas de características excepcionales. ¿Ok? Es una manera de presentarlo. El primer paso a realizar durante es una cita parafraseada. Siempre que yo haga la cita, ojo, siempre que yo haga la cita, debo hacer un párrafo siguiente para encadenar o concatenar lo que yo estoy escribiendo arriba. Por ejemplo, en ese orden de ideas, puede ser un conector en ese orden de ideas, entonces, la opinión del investigador. No es que coloco la cita y la dejo aislada, no, debo redactar un párrafo siguiente para, es como explicar sí, como para explicar por qué estoy colocando esta cita, o en ese orden de ideas, o como se explica el autor, o sea, ok, eso tiene sentido. No es que voy a colocar citas por colocar. Bien, cuando hago citas parafraseadas, interpreto, ¿verdad? La idea del autor. Se expresa con palabras propias, ¿ok? Con un estilo personal, por supuesto, respetando lo que dice el autor y respetando que debe ser en tercera persona. Nunca voy a hacer, dentro de un trabajo de tesis, redactar a primera persona. Yo opino, yo digo, yo no, terceras personas, ¿ok? La opinión de tal cosa, no es que yo opino que mejor se debe consumir tal cosa, no. Esa, por experiencia o por ejemplo, yo puedo decir, por experiencia del investigador, yo no voy a decir por mi experiencia porque yo trabajo, no, por experiencia del investigador se sabe que el consumo del café se ha incrementado en los últimos 5 años, o lo contrario, no, ha dejado de consumirse, ahora la gente está consumiendo más té, por ejemplo. ¿Cuáles son las reglas? La cita se escribe en el cuerpo del texto sin comillas, en la parte parafraseada. Una forma de identificar al autor, uno tiene que identificar el autor, consiste en escribir su apellido, el año y si no tiene número de página. A veces no tiene número de página porque de repente no lo conseguí, no importa, no importa. Puedo poner slash n, no hay página, ¿verdad? Y lo hago. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son las funciones del aparato crítico? Bueno, el 78% de los artículos con referencia clara reciben mayor reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted como investigador hace unas buenas citas, ¿verdad? El 78% dice que tiene un reconocimiento. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que ustedes terminen esta tesis? Además de graduarse, lo ideal es que ustedes publiquen ese trabajo en una revista arbitrada. Que se sepa, por ejemplo, que Jolie investigó eso, que Lice, que María Ángel investigó y dio, o sea, de ese vacío de conocimiento que había, lo indagó y llegó a conclusiones. Bien. Ok, ¿qué debes hacer cuando vas a hacer la parte del aparato crítico? Y identificar las fuentes claves. ¿Qué son las fuentes claves? Yo no voy a colocar citas de personas, por ejemplo, no me voy a ir al vago.com o a monografía.com para buscar una cita. Debo buscar unas citas que realmente valgan la pena en revistas de lo que nosotros llamamos revistas arbitradas, donde se publiquen trabajos de investigación reconocidas, ¿verdad? Debe reconocer aportes y vacíos, por supuesto, integrar enfoques y métodos, cruzar disciplinas, actualizar el aparato crítico. Por eso es importante hacer este tipo de cosas. ¿Qué tiene para la parte de la comprobación? Presentación de los datos, replicabilidad, verificación por partes y validación independiente, ¿ok? Entonces, cuando yo hago presentación de datos,
es la posición de los resultados acompañados del aparato crítico. Yo siempre voy a utilizar el aparato crítico, siempre voy a citar, porque imagínense, cuando ustedes hagan todo el trabajo, ¿verdad? Que ustedes recaben la información, ustedes tienen un marco teórico. Cuando tengan los resultados, ustedes van a validar lo que dice el marco teórico con los resultados que ustedes tienen, y para eso van a utilizar las citas. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, Lice decía que la gente consumía más productos orgánicos, pero resulta que yo hice el estudio, hice las encuestas, levanté en los supermercados tal, tal, y me di cuenta que lo que decía Lice no es cierto. Entonces, yo voy a convalidar lo que ella dice o voy a refutar lo que ella dice. Y por eso yo voy a utilizar una cita para poder hacer ese contraste, que es la idea de uno como investigador, ¿ok? Por eso hacemos un marco teórico, por eso es que nosotros hacemos la investigación, ¿ok? Otra cosa es verificar con pares. Cuando uno comienza a trabajar investigación, yo les decía, cuando vimos metodología de investigación, se hacen pares de investigación, yo les decía, bueno, sí, hay gente que esté trabajando con comportamiento del consumidor, pueden hacer pares porque el marco teórico de esas personas es el mismo. Lo que pasa es que para uno es para un producto y para otros para un servicio o para otra cosa. Entonces, pero el marco teórico es lo mismo y es cuando tú dices verificación de pares. Tengo otras personas que están trabajando con eso mismo que yo estoy haciendo, ¿ok? Replicabilidad, pues puedo replicar eso que yo hice como investigadora. Yo decir, bueno, si lo hizo Yoli, entonces, bueno, pero mira, la metodología que ella utilizó, oye, me sirve, yo puedo hacerlo igual. ¿Cuál es la parte de la validación? Confirmo resultados, ¿ok? Con terceros, que hay otras personas que lo están haciendo también. ¿Bien? La aplicación y las prácticas, bueno, nosotros utilizamos APA, ¿ok? Vancouver utiliza la parte de medicina. De todas maneras se los traje porque son, para que ustedes conozcan. Nosotros vamos a utilizar APA. No sé si ustedes tienen el manual, si no se los voy a colgar en el aula. Eso lo vimos en metodología y me creo que se los entregué. ¿Cuáles son los errores comunes? Omitir citas, tener plagio, ¿verdad? Involuntario, referencias incorrectas. Los efectos, pues la pérdida de credibilidad. Si no tienes una buena cita o un buen aparato crítico, va a perder credibilidad. Las causas, desconocimiento de la norma, estrategia de mitigación, uso de gestores bibliográficos, ¿verdad? Revisión rigurosa. Nosotros vamos a ver cuando veamos el marco teórico, que es la próxima clase, vamos a revisar un poquito más la parte de las revisiones estas, que ustedes ya tienen una parte porque lo vimos en metodología cuando íbamos a los repositorios, ¿ok? Pero bueno, esa es la idea de lo que es el aparato crítico que debe tener en su planteamiento del problema. Deben tener cita, deben estar sustentados, ¿ok? Bueno, aquí hablo sobre un poquito de la cohesión y la contextualización. O sea, tú haces una contextualización de lo que tú estás investigando, de lo que tú estás diciendo. Para eso lo utiliza, ¿ok? El balance de las citas, no puedes tener muchas citas ni nada de citas. O sea, también no es que vas a colocar un párrafo, cita, párrafo, cita, párrafo, cita. No, no es la idea. O sea, la idea es que hagas una estructura de tu planteamiento del problema, cites para sustentar y sigas haciendo tu estructura de tu narrativa. ¿Ok? La conclusión, bueno, el rigor y solidez, estructura clave, la argumentación y las buenas prácticas de lo que tiene que ver con la investigación. Vamos a dejar de compartir. ¿Ok? Profe, no se le escucha. No me escuchaban, ¿de verdad? Sí, profe, sí se escuchaba por aquí. Sí, profe, sí se Ah, escuchó. porque alguien me dice, profe, yo dije, Dios mío, si no escucharon todo el cuento que eché, me voy a morir. No, fue un momentico, profe, yo fui la que le escribí. Ah, ok, Y ok. yo fui la que no le escuché. Ah, ok, está muy bien. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea entonces ahorita? Ahorita vamos a hacer, ustedes ya tienen parte de sus trabajos que van a entregar ahorita, bueno, hoy, ¿no? A las 12 de la noche, de la noche, perdón. Nos vamos a desconectar un momentico, vamos a revisar si lo que ustedes tienen redactado tienen eso que yo estaba hablando del aparato crítico, que es lo que
es lo que yo debería revisar ahorita, ¿ok? Entonces nos vamos a dar 15 minutos, ¿les parece? Para que ustedes hagan una revisión porque lo vamos a comentar. Porque si no está, lo podemos hacer. O sea, ¿cuál es la idea? De que cuando ustedes vayan a subir eso al aula virtual, ya esa revisión esté lista. Bien, entonces nos vamos a dar, yo tengo 10:13, ¿les parece? A las 10:30 nos Sí, volvemos a conectar. Cada quien debe tener su trabajo que ya tiene adelantado. Bien. bien. Ok, chévere. Vale, Entonces, profe, gracias. los dejo y nos volvemos a ver en 15 minutos, ¿vale? Pero, profe, el manual está colgado ahorita en el aula, o yo, en esta materia nuevamente. Usted lo colocó en la parte del tema 1, allí están las normas APA. de... Sí, Ok, sí, correcto. chévere. Ujú, sí. Buenísimo. Sí, yo siempre se los cuelgo, pero bueno, chévere. Nos vemos entonces en 15, dale. Cada quien Perfecto. con su trabajo, hagan revisiones. ¿Cuál es la idea? Que hagamos revisiones porque voy a preguntarle y vamos a revisarlo. Por favor, para compartir, ¿ok? Para que estén listos, disponibles, pues.